Medio millardo de vidas. ¿Europa puede permitirse ese precio una vez más? En plena Guerra Fría, el Pentágono fijó un umbral escalofriante. 500 millones de muertos en Europa era un costo aceptable. Sí, escuchaste bien. 500 millones. Medio millardo de personas. Ciudades enteras aniquiladas en días. Archivos desclasificados, silenciados durante décadas, revelan la lógica brutal detrás de estos planes. No son teorías conspirativas. Documentos oficiales detallan cuántas vidas y siglos de historia europea podían sacrificarse para ganar tiempo frente a Rusia. Lo más inquietante es que hoy, en Bruselas, ese escenario resurge. La estrategia llamada Preparación 2030 revive antiguos guiones. Sacrificar el continente para frenar a Moscú, aun si eso condena a generaciones enteras. Ignorar el pasado es poner en juego todo: el presente, el futuro, la cultura, la memoria y la vida de millones. ¿Estamos dispuestos a repetir la autodestrucción masiva? Para entender cómo volvimos a este punto, debemos mirar qué revelan exactamente esos documentos y quiénes advierten sobre el peligro actual. No es una teoría conspirativa. Existen documentos con firmas, fechas y sellos oficiales. Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, acaba de lanzar una advertencia que no se apoya en rumores, sino en archivos de la Unión Europea. Según Orbán, la estrategia llamada Preparación 2030 avanza en silencio. De sus 4 etapas clave, 3 ya fueron completadas lejos del ojo público. Pero, ¿qué es realmente este plan? No se trata de reforzar la defensa, sino de una militarización completa del continente europeo. Los documentos oficiales, aprobados sin debate, son inequívocos. Rusia se considera una amenaza constante. En base a esto, aumentar el gasto militar no es solo aceptable, sino una obligación política ineludible. Estados Unidos, mientras tanto, ha cambiado de rumbo. Washington se enfoca en Asia y deja la carga de la defensa y sus riesgos en manos europeas. Por primera vez en décadas, Europa queda sola ante el desafío de garantizar su propia supervivencia. El plan impone prioridades drásticas: sistemas antiaéreos para un cielo cada vez más vulnerable, artillería y drones para compensar carencias reveladas en conflictos recientes, e inversiones masivas en infraestructura de doble uso. Carreteras, puentes y ferrocarriles se adaptan, no para el comercio, sino para desplazar tropas y material bélico al este a máxima velocidad. Ahora, la seguridad europea ya no depende de Washington. La supervivencia de millones está en manos de políticos europeos, obligados a seguir el guión de estos documentos o arriesgarse a desafiar lo que parece una condena escrita. Sin embargo, ¿no están ignorando advertencias que los propios estrategas estadounidenses dejaron registradas hace décadas? Tal vez las verdaderas lecciones se esconden entre esos viejos archivos. ¿Qué revelan exactamente esos documentos y advertencias del pasado? La respuesta puede cambiar el destino de Europa. El pasado fue simulado, pero el guión podría volverse real en cualquier momento. En 1983, el Pentágono organizó una simulación secreta llamada Orgulloso Profeta. El escenario: una guerra en Europa. Altos mandos y los mejores estrategas de Estados Unidos participaron. El objetivo no era ganar, sino medir la velocidad con la que el conflicto podía escalar. El resultado fue aterrador. No hubo vencedores, solo destrucción total. Desde los primeros días, la guerra convencional se desbordó, y en menos de una semana, el infierno nuclear cayó sobre Europa. Ciudades como Hamburgo, París y Londres quedaron reducidas a polvo radioactivo. Según los organizadores, en solo 7 días, cientos de millones morirían. Medio millardo de vidas perdidas. La civilización europea, borrada en cuestión de horas. Lo más inquietante: la doctrina estadounidense nunca prometió sacrificar su propio territorio por Europa. El verdadero objetivo era ganar tiempo para América, no salvar el continente. Los archivos desclasificados muestran que, ante una guerra total, Europa sería el escudo, no el protegido. Décadas después, nada ha cambiado. Ningún plan estadounidense garantiza la seguridad absoluta de sus aliados europeos.
La promesa de defensa ilimitada solo existe en los discursos, no en la realidad estratégica. Sin embargo, la élite europea sigue apostando por el mito de una guerra controlable, como si negociar con el apocalipsis fuera posible. Ignoran que el precio podría ser el fin de Europa tal y como la conocemos. Mientras las capitales europeas juegan con fuego, la historia vuelve a llamar a su puerta. ¿Por qué Europa insiste en confiar en promesas que nunca existieron? Ahora, la estrategia Preparación 2030 repite los mismos errores. ¿Acaso Europa está dispuesta a aceptar su propio sacrificio, solo por seguir creyendo en una alianza que jamás la protegerá completamente? Europa acelera sus preparativos para la guerra, pero Rusia ya ha visto el desenlace. Mientras Bruselas refuerza su defensa, Moscú actúa sin titubear. Desde enero de 2026, su disuasión nuclear opera en el nivel más alto del siglo. Submarinos estratégicos patrullan sin descanso, misiles hipersónicos surcan el Ártico y la aviación renovada vigila cada movimiento europeo. El mensaje ruso es inequívoco. Ningún paso occidental quedará sin respuesta. Para el Kremlin, cualquier amenaza a su territorio no será nunca una guerra limitada. Si el mapa ruso se ve en peligro, la reacción será total, con todo el arsenal nuclear y convencional disponible. La doctrina es brutal. Ante una amenaza existencial, solo hay destrucción mutua asegurada. Estados Unidos, bajo Donald Trump, ha dejado claro que Europa está sola. Washington traslada los riesgos y costos a Berlín y París, enfoca su atención en Asia y protege sus propios intereses. La OTAN ya no puede esperar un respaldo incondicional. El sacrificio será, si ocurre, únicamente europeo. En Occidente, el miedo es el mismo que en la Guerra Fría: aniquilación mutua. Pero las nuevas generaciones europeas, criadas lejos del terror nuclear, parecen ignorar lo que está en juego. El riesgo ya no es teórico. La ruina nuclear podría ser el destino de Europa, mientras Estados Unidos observa a salvo, protegido por océanos y su nueva política de desvinculación. Si Europa sigue este camino, el precio será incalculable. Ciudades arrasadas, millones de vidas perdidas y un continente convertido en cenizas, todo por obedecer un libreto dictado desde el otro lado del Atlántico, donde la supervivencia europea nunca fue la prioridad. Pero, ¿cómo llegó Europa a aceptar este papel de sacrificio? Los archivos secretos y las advertencias pasadas revelan una verdad incómoda. La historia solo se repite si ignoramos sus advertencias. El caso del llamado orgulloso profeta fue una lección brutal. La única vía real para evitar la catástrofe es la disuasión clara y una política responsable. No hay espacio para juegos peligrosos ni para estrategias provocadoras. Cada escalada militar puede transformarse en una reacción en cadena imposible de frenar. Por eso, la sociedad civil debe asumir un rol crucial. Exijamos transparencia total y un debate auténtico sobre las estrategias militares, no discursos vacíos ni informes manipulados. Los líderes deben rendir cuentas y explicar los riesgos reales. No hablamos de ejercicios teóricos, sino del destino de millones de vidas. Aumentar la militarización y desafiar a potencias nucleares no trae seguridad, sino todo lo contrario. Solo eleva las probabilidades de una autodestrucción masiva, como han demostrado simulaciones históricas y alertas de estrategas militares. Los errores del pasado no pueden volver a costar vidas ni destruir el futuro del continente. Europa debe despertar y cuestionar su papel. No puede seguir agendas ajenas ni aceptar el sacrificio por intereses externos. El tiempo de la obediencia ciega acabó. Es hora de exigir decisiones que prioricen la vida, la dignidad y el bienestar de todos los europeos. Hoy, la reputación, la seguridad y el propio futuro de Europa están en juego. Ciudadanos y líderes deben comprender las consecuencias reales antes de avanzar hacia el abismo. No se trata solo de defender fronteras, sino de proteger lo que define la civilización europea. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Para entender el peligro actual, debemos mirar los archivos desclasificados y las advertencias ignoradas. ¿Europa escogerá el sacrificio ciego
o la supervivencia lúcida. La estrategia Preparación 2030 no es solo un proyecto militar, representa la aceptación silenciosa del sacrificio europeo en una guerra con Rusia. Archivos desclasificados y advertencias de figuras como Víctor Orbán revelan que Europa se prepara más para aguantar y demorar, que para prevalecer o proteger su futuro. Este plan no apuesta por la victoria. Su propósito encubierto es retrasar el avance ruso a cualquier precio, incluso si eso significa repetir errores fatales del pasado. Tal como diseñaron antiguos generales estadounidenses, Europa es convertida en barrera y peón, no en fortaleza ni actor soberano. Las apuestas son extremas: la seguridad de millones, el porvenir económico y cultural, y la continuidad misma de la civilización europea. Todo podría perderse en nombre de alianzas que priorizan la utilidad momentánea sobre la supervivencia real de sus aliados. Frente a esto, nuestro deber no es obedecer ciegamente, sino analizar y exigir debate. No podemos aceptar el sacrificio de generaciones enteras por decisiones tomadas a espaldas de sus intereses. Nos resignaremos a marchar hacia el abismo, confiando en promesas ajenas, o elegiremos el debate crítico y la auténtica defensa de Europa. El futuro aún es nuestro. Exijamos respuestas y actuemos.